Apenas me había jubilado cuando mi nuera entró y dijo: «Ya decidí que voy a vender tu coche. Total, ya no lo necesitas para nada». Yo solo sonreí. A la mañana siguiente, mi coche ya no estaba, porque se lo había dado a alguien que de verdad lo merecía. Y así, sin más, ella se quedó sin palabras. Era una tarde de martes. Yo acababa de regresar de la escuela con mi última caja de pertenencias, fotografías de generaciones de alumnos, diplomas ya descoloridos, una taza que decía «Maestra del año 1998». 40 años enseñando en una primaria pública de la colonia, mi querido escuela primaria Lincoln. Aunque aquí todos la llamábamos simplemente la escuelita de la esquina. 40 años de levantarme a las 5 de la mañana. 40 años limpiando narices escurridas, curando rodillas raspadas y enseñando a leer a niños que llegaban sin siquiera saber escribir su propio nombre. Y ahora, a mis 67 años, por fin había llegado mi jubilación. Estaba organizando mis documentos de pensión sobre la mesa del comedor cuando escuché la puerta abrirse sin que nadie tocara. Ni un toque, ni un buenas tardes, nada. Solo el quejido de las bisagras y el tac-tac filoso de sus tacones contra el piso de loseta. Jessica entró a mi casa como quien entra a un territorio conquistado. Llevaba puesto ese vestido azul marino que siempre usa cuando quiere verse importante. El cabello recogido en un chongo tan apretado que parecía jalarle la piel, y esa mirada fría que aprendí a reconocer durante los últimos 3 años, esa mirada calculadora, medidora, que evalúa qué puede sacar de cada situación. No me saludó, solo se plantó frente a mí, con los brazos cruzados y una rodilla ligeramente adelantada, como si yo fuera una empleada esperando instrucciones. Juana dijo, usando mi nombre de pila, sin el respeto que cualquier nuera debería tener. He tomado una decisión importante. Voy a vender tu coche. Ya no lo necesitas para nada. Una mujer jubilada de tu edad no tiene por qué andar manejando por la ciudad. Es peligroso. Además, continuó, Miguel y yo necesitamos ese dinero para el enganche de un departamento más grande. Así, tal cual. Sin preguntar, sin consultar, como quien decide qué hacer con un mueble viejo que estorba. Mi sedán plateado. Ese modelo 2010 que compré con tanto esfuerzo después de ahorrar durante 2 años, dando asesorías los sábados y vendiendo pies en la esquina los domingos. Ese coche me llevó a la escuela cada mañana, transportó a mi hijo cuando era niño, cargó despensas para familias necesitadas, fue testigo de mis lágrimas cuando enviudé y de mis risas cuando Miguel se graduó. Sentí un vacío en el estómago, un hueco que se abrió como una grieta en un temblor, pero ocurrió algo extraño. En lugar de llorar, en lugar de gritar, en lugar de suplicar, sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, que debió inquietarla, porque vi cómo frunció ligeramente el entrecejo. ¿Me escuchaste?, preguntó con ese tono que usa cuando cree que alguien no está entendiendo sus órdenes. Te escuché perfectamente, Jessica. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Bien. Mañana estaré aquí por las llaves a las 10 de la mañana. Ya tengo comprador. Te dará 4,500 pesos. Es un buen precio para un coche tan viejo. 4,500 pesos que yo estaba segura de que jamás llegarían a mis manos. Se dio la vuelta y salió igual que había entrado, sin despedirse, dejando únicamente el aroma de su perfume caro y el peso de sus palabras como piedras sobre mi pecho. Cerré la puerta. Me quedé allí, en medio de mi sala, rodeada de mis cajas de jubilación, sintiendo cómo las paredes de mi propia casa se me venían encima. Pero esa sonrisa no desapareció, porque Jessica acababa de cometer el mayor error de su vida. Acababa de despertar algo en mí, que había estado dormido por demasiado tiempo. Mi dignidad. Y lo que ella no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo tenía un as bajo la manga, un secreto que había guardado durante 25 años. Una carta que estaba a punto de jugar, pero ellos todavía no lo sabían. A la mañana siguiente, mi coche desaparecería de la cochera, pero no por las razones que Jessica imaginaba. Si quieres saber cómo esta maestra jubilada le dio la lección más dura a la persona que intentó quitarle todo, quédate hasta el final. Y si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal para seguir compartiendo historias de la vida real
que te harán sentir que no estás sola ni solo en tus batallas. Porque lo que vino después lo cambió todo. Y te juro que Jessica jamás vio venir lo que estaba a punto de pasar. Debía haber visto las señales cuando Jessica entró a nuestra familia, como un huracán disfrazado de brisa. Pero una madre siempre quiere creer lo mejor de la persona que hace sonreír a su hijo, aunque esa sonrisa sea falsa. Era febrero del año 2022. Miguel tenía 42 años, y yo ya había perdido la esperanza de verlo casado. No porque no fuera un buen hombre, sino porque era demasiado bueno, demasiado noble, demasiado ingenuo. El tipo de persona que cree todo lo que le dicen, que nunca sospecha de las intenciones de los demás, que piensa que el mundo es tan honesto como él. Lo crié sola desde que tenía 7 años, cuando su padre murió en un accidente de construcción. No recibimos ni un solo peso de compensación. Nada. Éramos solo él y yo, una maestra de primaria con un salario de 1.500 pesos al mes y un niño que acababa de perder a su papá. Fueron años duros, muy duros. Recuerdo las madrugadas preparando su lonche a las 5 de la mañana, planchando su uniforme mientras él dormía, inventando juegos para que no notara que no teníamos dinero para juguetes. Recuerdo vender pastelitos en la escuela, coser para las vecinas, dar tutorías hasta las 11 de la noche para pagarle la universidad. Miguel estudió contaduría, se graduó con honores y consiguió trabajo en un despacho mediano, en una colonia decente. No ganaba mucho, alrededor de 3,000 pesos al mes, pero era estable, responsable, un buen hombre, solo que muy solo, hasta que ella llegó. Jessica apareció un día de abril en su oficina, vendedora de seguros médicos, 28 años, casi 15 años menor que mi hijo, alta, delgada, con ese tipo de belleza fría e intimidante, cabello lacio hasta los hombros, uñas perfectamente arregladas, ropa que dejaba claro que sabía exactamente el efecto que causaba. Miguel me la presentó 3 semanas después. Aún recuerdo esa tarde. Preparé un guisado de res, puré de papa y ejotes, puse mi mantel bordado, el que solo usaba en ocasiones especiales. Quería causar una buena impresión. Quería que viera que mi hijo venía de una familia con valores, de un hogar cálido. Jessica llegó tarde, 40 minutos tarde. Ni siquiera se disculpó. Se sentó en mi mesa, miró el guisado como si fuera algo sospechoso y dijo: «Ay, yo casi no como. Estoy cuidando mi figura». Miguel rió nervioso. Yo me tragué el comentario como quien traga vidrio. Durante esa comida, Jessica hizo exactamente 3 cosas: revisar su teléfono cada 2 minutos, hablar de lo caro que era todo en la ciudad comparado con la gran ciudad de donde venía, y preguntar con una sonrisa que no tocaba sus ojos si alguna vez había pensado en vender mi casa. «Sabe, esta zona se está apreciando mucho», dijo, pasando su dedo por el borde de su vaso con agua. Una propiedad como esta, aunque es pequeña y, digamos, tradicional, podría valer unos 250,000 pesos, quizá más. ¿Lo ha considerado alguna vez, Juana? Juana. No, señora Salavar. No, mamá. Solo Juana. Como si fuéramos amigas de la misma edad. Miguel la miraba embelesado, como si cada palabra salida de su boca fuera sabiduría divina. Sonreí con educación y cambié de tema. Pero esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina hasta las 2 de la mañana con un nudo en el estómago que no podía explicar. 6 meses después, se casaron. 6 meses. Ni siquiera un noviazgo adecuado. Miguel me llamó para darme la noticia como quien anuncia que compró un coche nuevo. Emocionado, apresurado, sin dejarme decir una sola palabra. «Mamá, Jessica es increíble. Me hace tan feliz. Nos vamos a casar en el registro civil el próximo sábado. Algo sencillo. Tú y 2 testigos de ella. Nada elegante. Nada elegante, porque no tenían dinero para una boda. O más bien, porque Miguel no tenía dinero. Porque después descubrí que Jessica tenía deudas. Muchas deudas. Tarjetas de crédito saturadas con ropa de diseñador, un préstamo personal de 3,500 pesos que jamás pagó, y un historial de trabajos que duraban, como mucho, 6 meses antes de que la despidieran o renunciara. Pero yo aún no sabía nada de eso. El día de la boda, llevé un cheesecake hecho en casa. Jessica ni lo probó.
Dijo que tenía demasiadas calorías. Y desde ese día, mi hijo empezó a desaparecer. No físicamente, sino en esencia. Los domingos que siempre venía a cenar comenzaron a ser menos frecuentes. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego casi nunca. Cuando le preguntaba, siempre tenía la misma excusa. Jessica tiene planes, mamá. Ya sabes cómo son las esposas. No, no lo sabía, porque yo fui esposa y nunca alejé a mi marido de su madre. Las llamadas, que antes eran diarias, se convirtieron en mensajitos cortos de WhatsApp. Ocupado, mamá. Te llamo luego. Pero nunca llamaba. Y cuando por fin los visité en su departamento rentado de 2 recámaras en una colonia de clase media, sentí a Jessica midiendo cada minuto de mi presencia, como quien cuenta los segundos para que un invitado indeseado se vaya. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue ver cómo Miguel repetía sus palabras como un loro entrenado. Mamá, ¿no crees que deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño? Mantener una casa es mucho trabajo para una mujer sola. Mamá, Jessica dice que deberías pensar en tu futuro. ¿Dónde vas a vivir cuando seas mayor? Mamá, ¿es cierto que tienes ahorros? Porque si sí, podrías ayudarnos con el enganche de un departamento mejor. Mi hijo, mi niño, el que crié con tanto sacrificio, ahora era el eco de una mujer que apenas lo conocía. Y yo me quedé callada, asenté, sonreí, porque tenía miedo. Miedo de que si decía algo, si lo confrontaba, si me quejaba, lo perdería para siempre. Así que me tragué cada comentario hiriente, cada insinuación, cada desprecio disfrazado de preocupación, hasta ese martes de mi jubilación, hasta que Jessica cruzó la línea que jamás debió cruzar. Y fue ahí cuando algo dentro de mí dijo basta. Pero antes de que todo explotara, las cosas se pusieron mucho peor, porque Jessica no solo quería mi coche, quería toda mi vida. No fue una puñalada por la espalda, fue un envenenamiento lento, diseñado para que nadie lo notara, excepto yo. Los 2 años siguientes a su boda fueron como ver el agua erosionar una piedra gota a gota, día tras día, hasta que un día despiertas y ya no queda nada sólido donde sostenerse. Todo empezó con los préstamos. El primer préstamo fue 6 meses después de la boda. Una llamada de Miguel, con la voz cargada de vergüenza. Mamá, ¿nos podrías prestar 500 pesos? Jessica tuvo unos gastos médicos inesperados. El próximo mes te los pagamos. Te lo prometo. 500 pesos. Casi una tercera parte de mi pago quincenal. Pero era mi hijo. Claro que se los di. Nunca me lo devolvieron. 3 meses después. Mamá, necesitamos 1,200 para arreglar el coche de Jessica. Se descompuso el motor. Es urgente o perderá su trabajo. 1,200 pesos que tomé de mis ahorros de emergencia. Tampoco me los devolvieron. Luego fueron 2,000 pesos, para una oportunidad de inversión increíble. Jessica había encontrado un negocio multinivel de productos de belleza que prometía retornos del 300%. Mamá, esto va a cambiar nuestras vidas. En 6 meses te pagamos el triple. Ese negocio quebró en 2 meses. Jessica nunca lo mencionó otra vez. Y yo jamás volví a ver esos 2,000 pesos. En total, durante esos 2 años, les presté 7,300 pesos. 7,300 pesos de una maestra jubilada que ganaba 1,600 pesos al mes de pensión. Pero el dinero no fue lo peor. Lo peor fue cómo Jessica empezó a meterse en mi vida como una enredadera venenosa. Todo empezó con visitas casuales, cuando yo no estaba en casa. Miguel siempre había tenido una copia de mis llaves para emergencias, pero ahora Jessica las usaba para entrar cuando yo estaba dando tutorías o haciendo compras. Llegaba y encontraba cosas movidas, cajones abiertos, papeles revueltos. ¡Ay, Juana! Solo pasamos a dejar esto. Y aproveché para buscar ese recibo que me pediste, decía Jessica por teléfono, con esa voz dulce que usaba cuando sabía que había hecho algo indebido. Pero yo nunca le había pedido ningún recibo. Ella estaba buscando, revisando, investigando. ¿Qué estaba buscando? Aún no lo sabía. Luego vinieron los comentarios sobre mi casa. Ay, mamá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti sola? Tiene 3 recámaras y solo usas una. Es un desperdicio. Esta zona es peligrosa para una mujer mayor que vive sola. ¿Has pensado en mudarte a un edificio con seguridad? Más seguro, más práctico.
Un departamento de una recámara te costaría 1,200 pesos al mes de renta y podrías vender esta casa. Imagina todo ese dinero en el banco. Dinero que, casualmente, ella podría ayudarme a administrar. Miguel asentía ante todo como un títere. Los domingos familiares, que antes eran sagrados, se convirtieron en interrogatorios disfrazados de conversación. Entonces, ¿cuánto recibes de tu pensión, Juana? ¿Tienes seguro de vida? ¿En nombre de quién está? ¿Ya hiciste testamento? Porque deberías, ¿eh? A tu edad nunca se sabe. A mi edad, como si yo tuviera 90 años. Yo tenía 65. Estaba más sana que muchas mujeres de 40, pero para Jessica, yo ya era una vieja inútil esperando a morirse. Y Miguel no decía nada. Nunca decía nada. El peor momento llegó un domingo de noviembre. Estábamos comiendo chile, que yo había estado preparando desde las 6 de la mañana. Miguel repitió 2 veces. Jessica apenas tocó su plato, como siempre, y entonces, a media comida, soltó la bomba. Juana, Miguel y yo hemos estado pensando. Creemos que sería lo mejor para ti, para tu bienestar, que consideraras la opción de mudarte a una residencia para personas mayores. Se me heló la sangre. ¿Una residencia?, pregunté, incapaz de creer lo que escuchaba. Sí, respondió, pero no cualquiera. Una buena, donde haya enfermeras, actividades, gente de tu edad, donde no estés sola todo el día. Es lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? No, lo mejor para ella. Una casa vacía que pudiera vender o rentar. Mamá, no es mala idea, murmuró Miguel sin mirarme a los ojos. Tendrías más compañía. ¿Compañía? Yo, que había pasado 40 años rodeada de niños, colegas, padres. Yo, que tenía amigos, vecinos, vida. Querían encerrarme en un asilo como si ya estuviera senil. No voy a ninguna residencia, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Esta es mi casa. La compré con mi propio trabajo y aquí me voy a quedar. Jessica apretó los labios. Miguel bajó la mirada. No volvieron a mencionar el tema ese día, pero yo sabía que no habían renunciado. En los días siguientes, Jessica empezó una nueva estrategia: humillarme en público. En una reunión familiar en casa de mi prima Helena, Jessica dijo delante de todos: «Ay, prima, cuida mucho a Juana. Ya sabes cómo son las personas mayores. Olvidan las cosas. El otro día dejó la estufa encendida y casi incendia la casa. Una mentira. Yo jamás había dejado la estufa encendida». Pero todos la miraron con preocupación y a mí con lástima. En otra ocasión, en el supermercado, me encontré a una excompañera de trabajo. Jessica, que me había acompañado ese día para cargar las bolsas, le dijo: «Señora Lucy, qué gusto verla. Oiga, ¿no conocerá un buen neurólogo? Juana ha estado muy olvidadiza últimamente. Miguel y yo estamos preocupados». Yo no estaba olvidadiza. Mi mente estaba más clara que nunca, pero Jessica estaba construyendo una narrativa, pintándome como una vieja senil que necesitaba tutores. Y lo peor, Miguel no me defendía, nunca me defendía. Un día lo enfrenté, cuando vino solo a traer un medicamento que yo le había pedido. «Miguel, ¿por qué permites que Jessica hable así de mí?». Se quedó callado, mirando al piso, como cuando era niño y hacía algo mal. «Ella no habla mal de ti, mamá. Solo está preocupada». «¿Preocupada? Está haciendo que parezca que estoy loca». «No exageres, mamá. Jessica te quiere mucho. Solo quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí». Esa frase otra vez. En ese momento me di cuenta de algo terrible. Había perdido a mi hijo. No al Miguel físico, sino al Miguel que yo conocía. El niño noble, el joven agradecido, el buen hombre. Ese Miguel había sido reemplazado por un extraño que repetía las palabras de su esposa como si fueran verdades absolutas. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Porque perder a un hijo por la muerte es doloroso, pero perderlo mientras sigue vivo es insoportable. Y cuando pensé que ya no podía doler más, llegó el día de mi jubilación. El día en que Jessica decidió que mi coche ya no era mío. Ese fue el día en que algo dentro de mí murió. Y algo nuevo, algo más fuerte, nació. Había un secreto que yo había guardado durante 25 años, esperando el momento correcto para revelarlo. Ese momento estaba a punto de llegar.
Pero para entender por qué ese secreto era tan importante, necesito llevarte 25 años atrás, a 1999, el año en que conocí al señor Stephen Morgan. El señor Morgan vivía en la casa de al lado, una casita de un solo piso, con un jardincito al frente, pintada de amarillo pálido, con una bugambilia morada trepando por toda la fachada. Había sido viudo por 10 años, sin hijos, sin familia cercana, solo él, sus recuerdos y sus rosales. Tenía 73 años cuando nos conocimos. Yo tenía 42 y acababa de enviudar. Nos hicimos amigos por casualidad. Una tarde lo vi batallando con unas bolsas del mandado mientras intentaba abrir su puerta. Fui a ayudarlo. Él me invitó a tomar un café. Acepté. Esa taza de café se convirtió en un ritual. Cada sábado por la tarde, después de hacer mis compras, pasaba por su casa. El señor Morgan preparaba café con canela y azúcar morena. Yo llevaba pan dulce de la panadería de la esquina. Nos sentábamos en su pequeña sala llena de fotografías en blanco y negro y hablábamos de todo: la vida, la muerte, Dios, la soledad. Me confesó cosas que nunca le había dicho a nadie. Cuánto extrañaba a su esposa, Esperanza. Cómo dolía despertarse cada mañana en una cama vacía. Cómo el silencio de una casa sin voces es el sonido más pesado del mundo. Y yo le conté mis miedos. Miedo de no poder criar a Miguel sola. Miedo de envejecer sin compañía. Miedo de que mi vida se redujera solo a trabajar y sobrevivir. El señor Morgan me escuchaba con esos ojos sabios que solo tienen las personas que han vivido mucho y han sufrido más. Juana, me dijo una vez, la vida nos quita mucho, pero si pones atención también te da señales de quién merece tu confianza y quién no. Siempre guarda un as bajo la manga, siempre. No entendí esa frase hasta años después. Con el tiempo, el señor Morgan empezó a necesitar más ayuda. Cosas pequeñas al principio. Que le recogiera su medicina de la farmacia, acompañarlo al doctor, hacerle el mandado cuando llovía fuerte. Yo lo hacía con gusto, sin esperar nada a cambio, porque me recordaba a mi propio padre, que murió cuando yo tenía 23 años. Pero el señor Morgan no solo tenía la casa amarilla donde vivíamos, tenía otra propiedad, una que había comprado en los años 70, cuando un pueblito tranquilo cerca de aquí todavía era barato y apacible. Un terreno grande, con una casa de 2 pisos, un jardín con árboles frutales y un garaje para 3 coches. La compró pensando en retirarse ahí con su esposa, pero Esperanza murió antes de que pudieran mudarse, y él nunca tuvo el corazón para ir solo. Rentaba esa propiedad por unos cuantos cientos al mes, lo suficiente para complementar su pensión. Los años pasaron. El señor Morgan cumplió 80, luego 83, luego 85. Su salud empeoró. Diabetes, presión alta, las rodillas destruidas por la artritis. Yo iba todos los días, cocinaba para él, le daba su medicina, lo bañaba cuando ya no podía solo. Lo acompañaba al hospital en cada emergencia. Miguel, que tenía 17 años entonces, también lo ayudaba. Le cortaba el pasto, arreglaba cosas, le leía el periódico cuando el señor Morgan ya no podía ver bien. Ese muchacho tuyo tiene un corazón de oro, Juana me decía. Lo criaste bien, muy bien. En 2009, el señor Morgan sufrió un infarto. Sobrevivió, pero quedó muy débil. Una tarde de octubre me llamó a su casa. Estaba sentado en su sillón favorito, el de piel café que rechinaba cada vez que se movía. Tenía un sobre manila en las manos. Siéntate, Juana. Me senté frente a él, con el corazón apretado. Sabía que algo importante venía. Tengo 90 años. Ya no me queda mucho tiempo. Los doctores me dieron 6 meses, tal vez menos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo había llegado a quererlo como a un padre. Quiero que sepas algo, continuó. Tengo 2 sobrinos, hijos de mi hermano que murió hace 20 años. Viven en otro estado. ¿Sabes cuántas veces me han visitado en estos últimos 10 años? Negué con la cabeza. Ninguna. 0. Me llaman una vez al año, en Navidad, solo para cumplir, nada más. Abrió el sobre y sacó unos papeles. Esta es la escritura de mi propiedad en el pueblito de descanso. Vale como 400,000 pesos, según la última evaluación. También tengo ahorros, 45,000 pesos en el banco. Me quedé helada. Señor Morgan, ¿por qué me está diciendo esto? Porque quiero que sea tuyo,
Todo. La casa, el dinero. Tú has sido la única familia de verdad que he tenido en estos años. Tú y Miguel. No puedo aceptar eso, dije de inmediato. ¿Y sus sobrinos? Mis sobrinos me dejaron morir solo. Tú me diste dignidad en mis últimos años. Ya está decidido. Fui con el abogado la semana pasada. Todo está a tu nombre. Legal, firmado, sellado. Lloré. Lloré tanto que me dolía el pecho. Pero quiero pedirte algo, continuó el señor Morgan. No se lo digas a nadie. A nadie. Ni siquiera a Miguel. Todavía no. Espera. Observa. La vida te mostrará quién merece saberlo y quién no. ¿Por qué? Porque el dinero cambia a la gente, Juana. Saca lo peor de ellos. Tú eres buena. Demasiado buena. Y la gente buena es presa fácil de los buitres. Así que guárdalo como un as bajo la manga. Y cuando llegue el momento en que alguien te trate como basura, cuando alguien piense que no tienes nada, cuando alguien intente quitarte tu dignidad, entonces lo sacas y les demuestras que siempre fuiste más fuerte de lo que creían. El señor Morgan murió 3 meses después, en enero de 2010. Sus 2 sobrinos aparecieron en el funeral, vestidos de traje, preguntando por la herencia. El abogado les informó que todo se le había dejado a Juana Salavar. A mí, casi me demandan. Dijeron que yo lo había manipulado, que era una interesada, que seguramente lo había chantajeado. Pero todos los papeles estaban en regla. El señor Morgan incluso había dejado una carta explicando sus razones. El juez desechó el caso. Los sobrinos desaparecieron. Nunca volví a saber de ellos. Y yo hice exactamente lo que el señor Morgan me pidió. Guardé el secreto. No se lo conté a nadie. Ni a mi familia, ni a mis amigas más cercanas, a nadie. Tuve la casa rentada. Fui subiendo la renta con los años. Ahora generaba más de 1,000 pesos al mes, que iban directo a una cuenta bancaria separada de la que nadie sabía. Durante 15 años, ese dinero creció. Lo invertí con cuidado. Terminé de pagar la hipoteca de mi casa. Ahorré. Esperé para ver quién me quería por quien soy, no por lo que tengo. Miguel pasó la prueba durante años. Fue un buen hijo. Agradecido. Cariñoso. Hasta que llegó Jessica. Y entonces vi a mi hijo transformarse en un extraño que me veía como una fuente de recursos, como una propiedad que había que gestionar, como una carga que había que quitar del camino. El señor Morgan tenía razón. El dinero saca lo peor de la gente. Y yo tenía el as perfecto bajo la manga, un as que estaba a punto de mostrar. Porque cuando Jessica entró a mi casa ese martes exigiendo las llaves de mi coche, cuando me trató como a una vieja inútil, cuando pensó que podía quitarme lo poco que me quedaba, tomó la decisión más estúpida de su vida, porque no sabía con quién se estaba metiendo. Y yo estaba lista para demostrarlo. Mi jubilación debería haber sido una celebración. Se convirtió en mi funeral en vida. Había sido exactamente una semana antes del incidente del coche, un viernes por la tarde. Miguel me había llamado esa mañana, con esa voz forzada y alegre, que usaba cuando Jessica le dictaba qué decir. Mamá, queremos celebrar tu jubilación. Jessica está organizando una comida especial en nuestro departamento este domingo a las 2. No llegues tarde. Debí haber sospechado, pero una parte de mí, esa parte tonta que aún tenía esperanza, pensó que quizá, solo quizá, mi hijo recordaba quién era yo, lo que significaba para él. Qué ingenua fui. Ese domingo me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido azul cielo, el que Miguel me había regalado hacía 3 años por mi cumpleaños. Me apliqué un labial rosa suave. Me peiné el cabello canoso, que ahora llevaba corto, a la altura de los hombros. Quería verme bien, digna. Llevé un pastel de zanahoria que había horneado desde las 6 de la mañana, el favorito de Miguel desde que era niño. Cuando llegué a su departamento, toqué la puerta con el corazón acelerado, la esperanza mezclada con el miedo. Miguel abrió. Me dio un abrazo rápido, mecánico. De esos abrazos que se dan por compromiso, no por amor. Pasa, mamá. El departamento olía a pollo rostizado de supermercado, no a comida hecha en casa. Jessica estaba sentada en la sala con la laptop abierta sobre la mesa de centro. Llevaba un pants gris y una blusa blanca. Ni siquiera se había molestado en arreglarse para la celebración. No se levantó a saludarme. Hola, Juana. Deja el pastel en la cocina. Ni un qué bonito pastel, ni un gracias por tomarte la molestia. Nada.
Dejé el pastel en la cocina y regresé a la sala. Me senté en el sillón individual, el más alejado de los dos, que estaban juntos en el sofá principal como si fueran jueces, y yo la acusada. Bueno, mamá, empezó Miguel, carraspeando nervioso. Jessica y yo queremos hablar contigo de algo importante. Jessica giró la laptop hacia mí. En la pantalla había una hoja de Excel. Números, cálculos, porcentajes. Juana, te hicimos un plan de vida, para que tu jubilación sea más cómoda y segura. Un plan de vida hecho por ella, sin consultarme. ¿Qué clase de plan?, pregunté, sintiendo cómo se me apretaba el estómago. Jessica sonrió. Esa sonrisa de tiburón que usaba cuando creía tener todo bajo control. Mira, analizamos tu situación financiera. Tu pensión es de 1,600 pesos al mes, ¿verdad? Yo no le había dicho esa cantidad a nadie. ¿Cómo lo sabía? Entonces recordé mis papeles de jubilación, los que estaba revisando el martes pasado, cuando ella entró sin tocar. Los había visto. Probablemente les tomó fotos. Es correcto, respondí con una voz fría. Bien. Entonces, aquí está el plan, señaló la pantalla. Primero vamos a vender tu coche. Es un sedán 2010. Según las cotizaciones que conseguí, podemos obtener 4,500 pesos por él. No es mucho, pero ayuda. Espera, la interrumpí. Vamos a vender. ¿Quiénes somos, vamos? Pues tú. Obviamente, dijo Jessica con impaciencia, como si yo fuera tonta. Pero nosotros te vamos a ayudar con el trámite porque tú no entiendes de estas cosas. Respiré hondo. Todavía no dije nada. Segundo punto, continuó. Tu pensión, 1,600, es un buen ingreso para una persona sola, pero creemos que deberías contribuir a la familia. Miguel es tu único hijo. Él te cuidó bien. Tú lo criaste, pero ahora toca devolver. Devolver. Como si criar a un hijo fuera una transacción comercial. Proponemos que dones el 60% de tu pensión mensual para ayudarnos. Esos son 960 pesos. Te quedarías con 640, más que suficiente para tus gastos básicos. Si vives modestamente, 640 pesos para pagar luz, agua, gas, teléfono, comida, medicinas, emergencias. ¿Y exactamente en qué me ayudaría eso a mí?, pregunté. ¿En qué estarías ayudando a tu familia? Juana, respondió Jessica, con ese tono condescendiente que se usa con los niños pequeños. Miguel y yo necesitamos ahorrar para el enganche de un departamento más grande. Queremos tener hijos pronto. Tu futuro nieto va a necesitar espacio. Futuro nieto. Usando a un bebé que ni siquiera existía como chantaje emocional. Miguel miraba al piso. Cobarde. Un cobarde completo. Tercer punto. Jessica imprimió una hoja y me la tendió. Necesitamos que firmes un poder notarial. Es solo por seguridad. En caso de que te pase algo, Miguel podrá manejar tus asuntos legales y financieros sin complicaciones. Un poder notarial, acceso completo a mi casa, mis cuentas, mis documentos. ¿Y si no quiero firmar? Jessica soltó una risita falsa, incómoda. Ay, Juana, no seas terca. Esto es por tu propio bien. A tu edad las cosas pueden pasar muy rápido. Un accidente, una enfermedad. ¿Quieres que Miguel tenga que batallar con burócratas mientras tú estás en el hospital? Piensa con lógica. ¿Lógica? Ella hablaba de lógica mientras planeaba dejarme sin nada. ¿Y para cuándo necesitan mi respuesta? Ahora sería lo ideal. Tengo la cita con el abogado programada para el martes. Claro, ella ya tenía todo arreglado sin preguntarme, sin considerarme. Necesito pensarlo, dije, levantándome del sillón. Mamá, siéntate, dijo por fin Miguel, mirándome por primera vez. No hemos comido. No tengo hambre. Pero trajiste pastel. Déjalo para Jessica. A lo mejor ella lo aprecia. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Juana, estás siendo muy infantil, gritó Jessica a mis espaldas. Solo queremos ayudarte. No me volteé, no respondí. Bajé las escaleras del edificio con las piernas temblándome. Llegué a mi coche. Me senté detrás del volante y allí mismo, en ese estacionamiento, con el motor apagado y las ventanas cerradas, me rompí. Lloré como no había llorado en años. Sollozos profundos que salían desde el estómago. Lágrimas que empaparon mi vestido azul cielo, el que Miguel me había regalado cuando todavía era mi hijo. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Era porque mi hijo, mi único hijo,
El niño que crié sola, al que abracé tantas noches cuando lloraba extrañando a su padre, el mismo que en cada cumpleaños me decía: «Eres la mejor mamá del mundo». Ese hijo ahora me veía como una carga, como una fuente de recursos, como algo que administrar, no como una madre, sino como un pasivo. Manejé de regreso a casa, sin recordar siquiera el camino. Entré a mi sala vacía, me senté en mi sillón, y me quedé allí, a oscuras, mirando las fotografías de la pared. Miguel a los 5 años, con su uniforme de primaria. Miguel a los 15, en su graduación de secundaria. Miguel a los 24, el día que recibió su título de contador. En todas esas fotos yo estaba a su lado, sonriendo, orgullosa. ¿En qué momento me convertí en su enemiga? Tomé el celular, casi marco, casi cedí, casi les dije: «Está bien, quédenselo todo, firmo lo que quieran, solo no me abandonen». Pero entonces mi mirada cayó sobre la foto del señor Morgan que tenía en mi pequeño altar, junto a la Virgen de Guadalupe, y la foto de mi esposo. El señor Morgan me miraba con esos ojos sabios, y recordé sus palabras: «Los buitres solo respetan a quienes vuelan más alto que ellos». Dejé el teléfono, fui al closet. Del fondo, detrás de las cajas de zapatos viejos, saqué una caja metálica con candado. La abrí. Ahí estaban todos los documentos: la escritura de la casa en el pueblito de descanso, los estados de cuenta del banco, las inversiones, la prueba de que yo no era la viejita vulnerable que Jessica imaginaba. Saqué mi celular y marqué un número que había tenido guardado por años. «Señor Bermúdez, soy Juana Salavar. Necesito actualizar mi testamento. ¿Podría verme mañana?» «Por supuesto, señora Juana. A las 11. Perfecto». Colgué y sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa que no era de alegría, sino de determinación, porque Jessica acababa de despertar algo en mí que había estado dormido demasiado tiempo: mi dignidad, y estaba a punto de recordarle a todos que Juana Salavar no era una víctima, era una sobreviviente. Y las sobrevivientes no se rinden, pelean. Esa noche lloré todas las lágrimas que había contenido en 40 años de ser fuerte. Eran las 3 de la mañana, no podía dormir. El insomnio se había vuelto mi compañero más fiel desde aquella desastrosa comida de domingo. Me levanté de la cama, me puse mi vieja bata de algodón y caminé descalza hacia la sala. La casa estaba completamente en silencio. Ese silencio pesado que solo conocen quienes viven solos. El silencio que amplifica cada pensamiento, cada miedo, cada dolor. Me senté en el sillón, abracé mis rodillas contra el pecho como una niña asustada, y miré las fotografías que llenaban el estante junto al televisor. Ahí estaba Miguel en todas partes. El bebé Miguel, envuelto en su mantita azul. Miguel de 3 años, con su triciclo rojo. Miguel de 7 años, el día que su padre murió, aferrado a mi falda con los ojos hinchados de tanto llorar. Tomé esa foto entre mis manos. La estudié como si pudiera encontrar respuestas en ese niño congelado en el tiempo. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿En qué momento lo perdí? Recordé el día del accidente de su padre, Carlos, mi esposo durante 12 años, albañil, honesto hasta la médula, de esos hombres que comparten su torta con cualquier compañero que no llevó lonche. Cayó de un andamio en el 5º piso. Murió al instante. La constructora no nos dio nada. Dijeron que había sido negligencia suya, que no se había puesto bien el arnés. Mentiras. Pero éramos pobres, sin abogados, sin voz. Me quedé sola con Miguel, de 7 años, primero de primaria. Recuerdo esa primera noche sin Carlos. Miguel no podía dormir. Se metió en mi cama, llorando. «Mami, ¿por qué se fue mi papá? No se fue mi amor. Tuvo que irse al cielo. ¿Y por qué no nos llevó? Porque nosotros tenemos que quedarnos aquí, pero él nos cuida desde arriba». Esa noche le prometí algo, se lo susurré al oído mientras lo mecía en mis brazos. «Te prometo que nunca te va a faltar nada. Te prometo que tendrás estudios. Te prometo que tendrás una vida mejor que la que tuvimos tu papá y yo. Te lo prometo». Y cumplí mi promesa. Vaya que la cumplí. Me partí el lomo trabajando. Hacía turnos dobles cuando podía. Maestra en la mañana en la primaria pública, clases particulares por las tardes. Los sábados vendía país que empezaba a hornear desde las 4 de la mañana. Los domingos lavaba ropa para otras personas. Miguel nunca supo cuántas veces me fui a la cama sin cenar, para que él pudiera desayunar.
Nunca supo cuántas veces empeñé mis aretes de oro, mi cadena, mi anillo de bodas, para pagar sus útiles escolares. Nunca supo que vendí la única televisión que teníamos, para pagar su examen de admisión a la universidad. Yo lo protegí de todo eso. Quería que su infancia fuera lo más normal posible, para que no cargara con la culpa de nuestra pobreza. Y lo logré. Miguel se graduó de contador con honores. Yo estaba en primera fila el día de su graduación, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, con los ojos inundados de orgullo. Después de la ceremonia, me abrazó fuerte, como cuando era niño. Mamá, todo lo que soy es por ti. Todo. Nunca lo voy a olvidar. Te lo prometo. ¿Dónde quedó esa promesa? ¿Dónde estaba ese hombre que me abrazó hace 20 años? Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían saliendo como un río desbordado, porque el dolor no era solo por Miguel, era por todo. Por los años de sacrificio que ahora parecían no valer nada, por las noches en vela cuidándolo cuando tenía fiebre, por las veces que caminé bajo la lluvia porque no tenía ni para el camión, por los cumpleaños que pasé sola porque estaba trabajando para que él tuviera los suyos, por la vida que no viví porque la invertí en él, y ahora él me veía como una carga. Tomé el celular. Eran las 3:15 de la mañana. Marqué el número de Jessica. Mi dedo temblaba sobre el botón de llamada. Casi lo hice. Casi la llamo para decirle: está bien, ganaste. Quédate con el coche, con el dinero, con lo que quieras. Solo no me quites a mi hijo. Solo déjame ser parte de su vida, porque eso era lo que más dolía. No perder el dinero, no perder el coche, perder a Miguel. Mi dedo estaba a milímetros de presionar el botón. Pero entonces mi mirada se desvió hacia el altar en la esquina de la sala. Ahí estaba la Virgen, que mi mamá me había regalado cuando me casé. La vela titilante proyectaba sombras sobre las fotografías. La foto de Carlos, mi esposo, con su sonrisa enorme y sus manos llenas de callos de tanto trabajar. La foto de mis padres, ya fallecidos. Mi madre con su mandil floreado, mi padre con su sombrero de paja. Y la foto del señor Morgan, con su suéter beige y sus lentes gruesos, mirándome con esa sabiduría que solo da la vida. El señor Morgan. Recordé una conversación que tuvimos poco antes de su muerte. Estábamos en su jardín. Él regaba sus rosas. Yo le ayudaba a sostener la manguera, porque sus manos ya no tenían fuerza. Juana, ¿sabes cuál es la diferencia entre la bondad y la necedad? No, señor Morgan. La bondad es dar cuando tienes para dar. La necedad es seguir dando cuando te están robando. La bondad es ayudar a alguien que lo necesita. La necedad es dejarte usar por alguien que solo quiere aprovecharse. ¿Y cómo sabes cuál es cuál? Cuando alguien a quien dices querer te trata peor que un desconocido, ahí tienes tu respuesta. Me levanté del sillón, guardé el teléfono, caminé hacia el altar y encendí una vela nueva. Señor Morgan, susurré en la quietud, usted me dijo que guardara mi as bajo la manga. Me dijo que esperara el momento correcto. Creo que ese momento ha llegado. El silencio de la casa pareció responderme, no con palabras, sino con certeza. Regresé a mi cuarto. Del closet saqué la caja metálica. La abrí sobre la cama. Documentos. La prueba de mi verdadero patrimonio. La escritura de la casa, ahora valuada en 400,000 pesos. Los estados de cuenta del banco, 45,000 pesos ahorrados en 15 años. Los registros de las rentas, más de 1,000 pesos al mes durante los últimos 10 años. Tomé una calculadora y empecé a sumar todo lo que Jessica y Miguel no sabían que existía. El total me dejó sin aliento. Más de 445,000 pesos. Yo, la maestra jubilada inútil. La vieja que necesitaba ayuda para manejar sus asuntos. La mujer a la que querían obligar a firmar un poder notarial para controlarla. Yo tenía casi $500,000 de pesos, y ellos no tenían idea. Una parte de mí, la parte débil, todavía se sentía culpable. Todavía pensaba, pero es mi hijo. Debería compartir esto con él. Pero entonces recordé sus ojos el domingo. Esos ojos que me miraron no como a una madre, sino como a una mercancía. Recordé cómo no me defendió cuando Jessica me humilló. Recordé los 7,300 pesos que le presté y que nunca me devolvió. Recordé cada comentario venenoso de Jessica que él permitió. Y algo dentro de mí se endureció, como cemento secándose bajo el sol.
Miguel había hecho su elección. Eligió a Jessica. Eligió la avaricia. Eligió tratarme como una carga. Ahora yo haría la mía. Saqué mi libreta de direcciones. Busqué un nombre. Lucy Cárdenas. Lucy, mi exalumna. Una de las mejores estudiantes que tuve en 40 años de enseñanza. Brillante. Trabajadora. Soñadora. La vida la golpeó duro. A los 23 años tuvo un hijo, Sebastián, con parálisis cerebral. El padre desapareció en cuanto se enteró del diagnóstico. Ahora Lucy tenía 28. Trabajaba limpiando casas, 5 casas al día, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, ganando 50 pesos por casa, 250 al día, cuando lograba hacer las 5 casas. Todo para pagar las terapias de Sebastián. Fisioterapia, 3 veces por semana, 100 pesos por sesión. No tenía coche. Llevaba a Sebastián en camión, 3 camiones, hora y media de camino de ida y otra de regreso, con un niño de 5 años en silla de ruedas. La veía de vez en cuando, le llevaba despensa. Le daba algo de dinero cuando podía, pero nunca lo suficiente. Miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. Esperaría hasta las 7 para llamarla. Me volví a acostar. Esta vez logré dormir 2 horas. Cuando desperté, era un nuevo día. Y yo era una nueva Juana, una que ya no iba a pedir permiso para defender su dignidad. Mientras ellos planeaban despojarme, yo ya había movido todas las piezas del tablero. A las 7 en punto marqué el número de Lucy. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba cansada. Seguro ya llevaba una hora despierta, arreglando a Sebastián para el día. Lucy, soy la maestra Juana. Maestra. Su voz se iluminó de inmediato. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo está bien, mi niña. Escucha, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Puedes venir a mi casa hoy, como a las 9? Hubo una pausa. Escuché el ruido de platos al fondo. Pues, maestra, tengo 4 casas programadas hoy. No puedo faltar porque me pagan el día completo, 250 pesos. Solo necesito 2 horas de tu tiempo. Otra pausa, más larga. ¿Está bien, maestra? ¿Pasó algo malo? Me reí. Una risa genuina por primera vez en días. Al contrario, Lucy, si acaso, algo muy bueno te va a pasar. Confía en mí. Está bien. Estaré ahí a las 9. Colgué y empecé a alistarme. Me bañé. Me puse un pantalón negro y una blusa color vino. Recogí mi cabello. Me puse mis aretes de plata, los que solo usaba en ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial. Preparé café. Puse pan dulce en la mesa. Puse la mesa como si fuera a recibir a alguien importante, porque Lucy era importante, más importante de lo que Jessica podría ser jamás. A las 9 menos 5 sonó el timbre. Abrí la puerta. Ahí estaba Lucy. 28 años, pero parecía de 35. El trabajo duro envejece. Llevaba unos jeans gastados, tenis viejos, una blusa de manga larga, con una mancha de cloro en el hombro, el cabello recogido en una cola de caballo apretada, sin maquillaje, ojeras profundas debajo de los ojos, pero sus ojos brillaban, siempre brillaban. Maestra me abrazó fuerte. Olía a jabón barato y cansancio. Pasa, mi niña. Siéntate. La conduje a la sala. Le serví café y un pan. Comió como quien no ha desayunado. Seguramente no lo había hecho. ¿Y Sebastián? Pregunté. Con mi mamá. Ella lo cuida mientras trabajo. Se limpió las migas de los labios. Maestra, ¿para qué me necesita? Me senté frente a ella. Tomé sus manos entre las mías. Eran ásperas, partidas. Las manos de una mujer que no deja de trabajar. Lucy, ¿te acuerdas de lo que me escribiste en tu tarjeta de graduación de sexto? Se sonrojó. Maestra, eso fue hace 17 años. Yo sí me acuerdo. Me pusiste. Maestra Juana, usted me enseñó que ser pobre no significa ser menos, que con trabajo y educación puedo llegar a donde yo quiera. Algún día voy a ser doctora y voy a ayudar a niños como yo. Y todo será gracias a usted. Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas. No me hice doctora. Susurró. Lo siento, maestra. La decepcioné. No me decepcionaste. La vida te puso obstáculos que nadie debería enfrentar sola. Pero sigues luchando. Y sigues siendo esa niña brillante que nunca se rinde.
y eso vale más que 1000 títulos universitarios. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué puedo hacer por usted, maestra? Respiré hondo. Era importante. Tenía que decirlo bien. Necesito que vengas conmigo a hacer unos trámites hoy. Y después de eso, quiero darte algo. ¿Darme algo? Maestra, no puedo aceptar nada. Usted ya hace demasiado por mí. Es mi coche. Se quedó helada. Me miró como si no hubiera entendido. ¿Qué? Mi Sedan plateado 2010. Quiero dártelo. Hoy. Ahora. Para ti. Lucy negó con la cabeza, las lágrimas ahora corriendo libremente. No, maestra, no puedo. Es su coche. Usted lo necesita. Tú lo necesitas más. Llevas a Sebastián en 3 camiones para sus terapias. Son 4 horas de trayecto todos los días. Con mi coche podrías hacerlo en 40 minutos. Podrías trabajar en más casas, ganar más, darle mejores terapias a tu hijo. Pero, maestra, mi voz se volvió firme. Escúchame bien. Durante 40 años fui maestra. Enseñé a cientos de niños. La mayoría se olvidó de mí. Algunos se acuerdan en diciembre, me mandan un mensajito de Navidad, y ya. Pero tú siempre has estado. Cuando me dio neumonía hace 3 años, venías día de por medio a traerme sopa. Cuando cumplí 65, fuiste la única exalumna que me trajo un pastel. Cada 10 de mayo me mandas flores por el Día del Maestro, aunque yo sé que a veces ni tienes dinero para tus propios gastos. Ella sollozaba ya. Es porque usted fue la única que creyó en mí, maestra. Cuando todos decían que yo era una niña tonta de barrio pobre, usted me dijo que era inteligente. Usted me consiguió la beca para la secundaria. Usted me dio libros. Usted me enseñó que yo valía algo. Y ahora yo quiero que este coche te enseñe algo más. Que en este mundo todavía hay gente que da sin esperar nada a cambio. Que la gratitud sin condiciones todavía existe. Que tu valor no depende de lo que tienes, sino de quién eres. La abracé mientras ella lloraba en mi hombro. 30 minutos después, estábamos en la oficina de tránsito. El trámite fue sorprendentemente rápido. 300 pesos. Los pagué sin pestañear. En 2 horas, el coche estaba legalmente a nombre de Lucy Cárdenas. Le entregué las llaves. Las tomó con las manos temblorosas. Maestra, no sé cómo agradecerle. Ya me lo agradeciste con años de cariño genuino. Eso es más de lo que mi propia familia me ha dado. Salimos del edificio. El sedán estaba estacionado afuera, brillando bajo el sol del mediodía. Lucy caminó alrededor, tocando el cofre como si no fuera real. «Es mío», susurró. «De verdad, es mío». «Es tuyo». Se subió, ajustó el asiento, el retrovisor, puso las manos en el volante y cerró los ojos. «Lo voy a cuidar como oro, maestra, se lo juro. Y cada vez que lo maneje, voy a pensar en usted. Solo prométeme una cosa, lo que sea. Cuando Sebastián sea mayor, cuando estés mejor, cuando la vida vuelva a sonreírte, pásalo adelante. Ayuda a alguien que lo necesite, como yo te ayudé a ti, como tú me ayudaste a cuidarme cuando estuve enferma. El amor se multiplica cuando se comparte. Lo prometo, maestra, lo prometo». Se fue manejando despacio, con cuidado. La vi alejarse y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Regresé caminando a mi casa. Eran las 12:30. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Yo ya sabía quién era. Abrí la puerta. Ahí estaba Jessica, vestida con pantalones negros y una blusa blanca, el cabello suelto, maquillaje perfecto. Y detrás de ella, un hombre de unos 50 años, panzón, con una playera que decía: «Compro autos». «Hola, Juana». Vine por las llaves del coche, su voz era de triunfo anticipado. «Él es el señor Jack. Te va a dar 4.500 pesos en efectivo, sin cheques ni transferencias. Efectivo. 4.500 pesos que seguramente irían directo a su bolsa». Me quedé en el marco de la puerta, tranquila, serena. «Jessica, ¿puedes venir conmigo a la cochera?». Frunció el ceño, confundida por mi tono calmado. «¿Para qué?». «Solo dame las llaves. Ven conmigo». Caminé hacia la cochera lateral de la casa. Ella y el señor Jack me siguieron. Llegamos al espacio donde siempre estaba mi sedán. Vacío, completamente vacío. El silencio duró 3 segundos. Luego, Jessica explotó. «¿Dónde está el coche?». La miré a los ojos, sin miedo, sin temblar. Lo regalé. Su cara pasó por 5 emociones en 2 segundos.
Confusión, incredulidad, furia, pánico, odio. ¿Qué? Lo regalé a alguien que de verdad lo necesitaba. Alguien que en realidad merece mi generosidad. Estás loca. Ese coche valía 4.500 pesos. Era mi coche. Yo decidí qué hacer con él. El señor Jack carraspeó, incómodo. Mire, señora, si no hay coche, yo me voy. Espere. Jessica le agarró el brazo. Ella va a recuperar ese coche. ¿Verdad, Juana? No. Te voy a demandar. Ese coche era propiedad de la familia. Sonreí. Esa sonrisa que ahora era mi arma. Nunca fue propiedad de la familia, Jessica. Era mi propiedad privada. Y con lo que es mío, hago lo que se me antoja, sin tu permiso, sin el permiso de nadie. Sacó su teléfono y marcó frenéticamente. Miguel, tu madre regaló el coche. Sí, lo regaló. Ven aquí ahora mismo. Colgó y me miró con un odio que ya ni intentaba ocultar. Esto no se va a quedar así, vieja inútil. Y fue en ese momento cuando supe que la máscara se había caído para siempre. El verdadero monstruo acababa de salir a la luz. Ahí lo vi. El monstruo real, sin disfraces, sin sonrisas, solo avaricia y odio. El señor Jack se fue balbuceando disculpas. Jessica y yo nos quedamos en la cochera vacía, mirándonos la una a la otra, como dos gladiadoras en la arena. Voy a entrar a mi casa, dije con calma. Tú puedes irte o quedarte en la calle, pero no vas a entrar. Claro que voy a entrar. Voy a esperar a que Miguel llegue. En la calle. Cerré la puerta en su cara. La escuché gritar del otro lado. Palabras que nunca pensé que alguien me diría. Insultos que una nuera nunca debería decirle a su suegra. Pero ya no me importaba. Me senté en mi sala. Serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía parejo. Era extraño. Después de meses de miedo, de dudas, de querer complacer a todos, ahora solo sentía claridad. 20 minutos después, escuché el coche de Miguel estacionarse afuera, la puerta cerrándose de golpe. Voces agitadas. Jessica, llorando, gritando, explicando. Luego, los golpes en mi puerta. Mamá, abre. Me levanté despacio. Abrí. Miguel estaba alterado, sudoroso. Había salido corriendo del trabajo. Todavía traía el gafete colgado al cuello. Jessica estaba detrás de él. Los ojos rojos, el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Ya no parecía la mujer perfectamente arreglada. Parecía lo que era, una mujer desesperada que acababa de perder 4.500 pesos. Mamá, ¿qué hiciste? La voz de Miguel temblaba entre la confusión y la rabia. Regalé mi coche. ¿A quién? A Lucy Cárdenas. ¿Te acuerdas de ella? Mi exalumna, la que tiene un hijo con parálisis cerebral. Ese coche valía dinero, gritó Jessica desde atrás. Era mi dinero, respondí sin perder la compostura. No tenías derecho. Jessica intentó meterse, pero Miguel la detuvo con el brazo. Mamá. Miguel respiró hondo, tratando de calmarse. Necesitábamos ese coche. Jessica y yo teníamos planes. Ustedes dos tienen muchos planes con mis cosas, Miguel, pero nunca me preguntan, porque eres nuestra familia. La familia se supone que se ayuda. Ayudar es distinto a despojar. Nadie te está despojando. Jessica logró hacerse a un lado y entrar a mi casa. Eres una vieja desagradecida. Miguel te ha mantenido toda tu vida, y así le pagas. Solté una risa seca, sin humor. ¿Miguel me ha mantenido? ¿Eso es lo que le dijiste, Jessica? Es la verdad. Me volví hacia mi hijo. Lo miré directo a los ojos. Miguel Salavar, mírame a los ojos y dime, ¿alguna vez tú me has mantenido? Él bajó la mirada. Eso me dio la respuesta. Te refrescaré la memoria. Mi voz subió por primera vez. Yo te mantuve desde que tenías 7 años. Trabajé turnos dobles. Vendí pais. Lavé ropa ajena. Me fui a la cama sin cenar para que tú pudieras comer. Vendí mi televisión para pagar tu examen de admisión a la universidad. Pagué toda tu carrera. Y cuando te graduaste, cuando empezaste a trabajar, lo único que te pedí fue que vinieras a verme los domingos. Nada más. Ni un solo peso. Solo tu tiempo. Miguel tragó saliva. Mamá, yo... Y luego llegó ella, señalé a Jessica. Y los domingos se volvieron cada 15 días. Luego una vez al mes. Luego casi nunca. Y cuando sí venías, era para pedirme dinero. 500, 1.200, 2.000.
7,300 pesos en 2 años. Miguel, ¿cuánto de eso me has devuelto? Silencio. 0. Nada. Y aún así nunca te lo eché en cara, porque eras mi hijo, porque pensé que lo necesitabas. Lo necesitábamos, gritó Jessica. Cállate, le dije con una frialdad que la hizo retroceder. Tú no eres parte de esta conversación. Esto es entre mi hijo y yo. Soy su esposa. Eres una sanguijuela, Jessica. Se me fue encima. Miguel la detuvo justo a tiempo. Suéltame. Esta vieja necesita que alguien le diga la verdad. Mis verdades, me acerqué a ella sin miedo. ¿Quieres verdades, Jessica? Te voy a dar verdades. Sé que cuando Miguel te conoció, tenías 3,500 pesos de deudas de tarjeta de crédito. Sé que te corrieron de 3 trabajos en 2 años. Sé que el negocio de belleza, en el que puse 2,000 pesos de mis ahorros, era una pirámide que tú sabías que iba a fracasar. ¿Cómo? Su cara se puso pálida. Porque no soy la viejita idiota que crees. Porque contraté a un investigador privado hace 6 meses, cuando empezaste a insinuar lo del poder notarial, porque mi instinto me dijo que algo apestaba. Y tenía razón. Tomé una carpeta del librero, la abrí frente a ellos. Fotografías, documentos, estados de cuenta. Estas son tus deudas actuales, Jessica. Más de 12,000 pesos. ¿En qué has estado gastando el sueldo de Miguel? Mientras tú te vas a salones de belleza y restaurantes caros con tus amigas. Miguel tomó la carpeta. Las manos le temblaban al pasar las hojas. Jessica, ¿esto es real? Yo puedo explicar. ¿Y esto? Miguel señaló otra foto. ¿Quién es este hombre? Era una foto de Jessica en una cafetería con un hombre de unos 35 años, tomada de la mano. Es mi primo. Tu primo vive en otro estado, Jessica. Tú misma lo dijiste. Este hombre se llama David Sierra. Es gerente de banco, casado, con 2 hijos. Y tu amante, desde hace 8 meses. El silencio fue absoluto. Miguel dejó caer la carpeta. La miró como si nunca la hubiera visto antes. ¿Me estás engañando? No. Esa foto está sacada de contexto. Tu mamá miente. El investigador tiene 23 fotos más y videos en hoteles, en su coche, en departamentos que renta por horas. Jessica me miró con un odio tan puro que casi podía tocarlo. ¿Por qué?, susurró Miguel, con la voz rota. ¿Por qué te casaste conmigo si no me querías? Jessica no contestó. Contesté yo. Porque pensó que eras un tonto con una madre rica. Pensó que yo tenía propiedades, ahorros, herencias. Pensó que si se casaba contigo, podría manipularte para quitarme todo. Por eso, las visitas constantes. Por eso revisaba mis cajones. Por eso el poder notarial. Por eso quería vender mis cosas, meterme en un asilo, hacerme desaparecer. Mentiras, Jessica estaba histérica. Todos son mentiras de esta vieja resentida. ¿Resentida? Mi voz se volvió a cero. Estaría resentida si me hubiera quedado callada, si hubiera firmado tu poder, si te hubiera permitido encerrarme en un asilo mientras te quedabas con mi casa. Pero no estoy resentida, Jessica. Soy inteligente. Algo que tú nunca fuiste. Se me lanzó de nuevo. Esta vez, Miguel no pudo detenerla a tiempo. Me empujó. Caí sobre el sofá. Vete al demonio, vieja amargada. Todo esto es tu culpa. Si no fueras tan egoísta, si nos hubieras dado lo que te pedimos, nada de esto estaría pasando. Miguel la agarró de los brazos y la jaló hacia atrás. Lárgate de aquí. Lárgate de la casa de mi mamá. Suéltame. Dije que te largues. Literalmente la arrastró hasta la puerta. Ella gritaba, lloraba, pateaba. Miguel, no me hagas esto. Te amo. Ella te está mintiendo. Quiere separarnos. La sacó a la calle y cerró la puerta. Jessica golpeaba desde afuera, gritando groserías, amenazando, llorando. Miguel se recargó en la puerta, respirando con dificultad, los ojos llenos de lágrimas. Y entonces se quebró. Se dejó caer al piso, con la espalda contra la puerta, la cabeza entre las manos, y lloró como no lloraba desde que era niño. Perdón, mamá, sollozaba. Perdóname. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me senté en el suelo junto a él. Puse mi mano en su espalda, y por primera vez en meses sentí que mi hijo había regresado. Pero el dolor apenas empezaba a sanar, y las revelaciones aún no terminaban. Fue entonces cuando saqué el sobre Manila que había estado esperando años. Miguel seguía en el piso,
llorando con la cara entre las manos. Afuera, Jessica había dejado de gritar. Escuché su coche encenderse, las llantas rechinar contra el pavimento, mientras se alejaba. Me puse de pie despacio. Las rodillas protestaron. 67 años. Pesan mucho cuando se carga tanto dolor. Miguel, levántate. Ven a la mesa. Me miró con los ojos hinchados y rojos. Parecía un niño perdido. Mamá, arruiné todo, todo. Levántate. Obedeció como un autómata. Se sentó en la silla del comedor, encorvado, derrotado. Yo me senté frente a él. Puse el sobre manila sobre la mesa, ese sobre amarillento que había guardado en mi closet durante años. El que contenía mi verdad, mi secreto, mi as bajo la manga. Antes de hablar de tu matrimonio, de Jessica, de lo que vas a hacer ahora, necesito mostrarte algo. ¿Qué es eso? ¿Tu herencia o lo que iba a ser tu herencia? Frunció el ceño, confundido. Abrí el sobre. Saqué los documentos uno por uno, colocándolos frente a él como cartas de póker sobre la mesa. Primero, la escritura de la propiedad en el pueblito de descanso. Miguel la tomó, la leyó. Los ojos se le abrieron como platos. Esto es una casa de 2 pisos con jardín, media hectárea, en un fraccionamiento privado, valuada en 400,000 pesos. ¿De quién es? Mía. El papel le temblaba en las manos. ¿Desde cuándo? Desde 2010. Hace 15 años. ¿15 años? ¿Y nunca me dijiste? No. ¿Por qué? Respiré hondo. Esta era la parte difícil, porque el señor Morgan, mi vecino, el hombre al que tú ayudabas cuando eras adolescente, me la dejó antes de morir, junto con sus ahorros, y me pidió que no se lo dijera a nadie, que esperara, que observara, y que viera quién me quería por quien soy, no por lo que tengo. Saqué el segundo documento, los estados de cuenta del banco, 45,000 pesos en ahorros, más lo que genera la renta de la propiedad, más de 1,000 pesos al mes durante los últimos 10 años. Dinero que invertí, que ahorré, que multipliqué. Miguel miraba los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Mamá, ¿tú tienes 445,000 pesos en total? Sí. Se llevó las manos a la cabeza. Cerró los ojos. No puede ser. No puede ser. Saqué el tercer documento, el que más me dolía mostrar. Este es mi testamento, el que hice hace un año, poco después de que te casaras con Jessica. Lo deslicé hacia él. Lo leyó en silencio. Sus labios se movían, formando las palabras sin sonido. Terminó de leer. Me miró con lágrimas frescas en los ojos. Me ibas a dejar. Todo. El 100%. La casa del pueblo. Los ahorros. Esta casa. Todo para ti. Mi único hijo. Mamá. Pero algo empezó a cambiar. Tú empezaste a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Los préstamos más constantes. Jessica más agresiva. Y yo empecé a dudar. ¿Dudar de qué? De si de verdad me querías, o si solo estabas esperando a que me muriera para heredar. No, mamá. No, yo nunca. Déjame terminar. Levanté la mano. Así que tomé una decisión hace 3 meses. Volví con el abogado. Saqué el cuarto documento, el Nuevo Testamento, fechado apenas 2 meses atrás. Este es mi testamento actualizado, firmado el 15 de agosto de 2025. Se lo entregué. Vi cómo su rostro pasaba del estupor al horror absoluto. ¿Solo el 30%? Solo 30% para mí. El 70% restante está dividido entre 3 de mis exalumnas. Lucy Cárdenas, a quien le di el coche esta mañana, Marcela Olivera, que me cuida cuando me enfermo, y Rosario Teles, que me visita todos los domingos a jugar dominó y platicar. Pero mamá, yo soy tu hijo. Y ellas son las que me tratan como ser humano, las que llaman para preguntar cómo estoy, sin querer nada a cambio, las que me abrazan con cariño genuino, no por interés. Te quiero, mamá, te quiero. Quiéreme ahora que estoy viva, Miguel, no cuando esté muerta. Se quebró otra vez. Lloró con sollozos profundos, de esos que salen de las entrañas. Perdóname. Por favor, perdóname. Fui un idiota, un completo idiota. Dejé que Jessica me envenenara. Dejé que me manipulara. Te fallé. Fallé a la única persona que siempre estuvo ahí por mí. Me levanté. Rodeé la mesa. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas. Tomé su cara entre mis manos,
como cuando era niño y necesitaba que lo mirara a los ojos. Miguel, mírame. Abrió los ojos, esos ojos idénticos a los de su padre. Te perdono. ¿De verdad? De verdad. Porque eres mi hijo. Porque te amo. Porque sé que el Miguel que yo crié sigue ahí adentro, enterrado bajo las mentiras de Jessica. ¿Pero qué? Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa que todo vuelve a ser como antes. Perdonar significa que no voy a cargar con el rencor, pero la confianza, esa hay que reconstruirla. Y toma tiempo. El tiempo que necesites, mamá. El que necesites. Y ese testamento no va a cambiar. No por ahora. Necesito ver acciones, no palabras. Necesito ver que de verdad aprendiste la lección. Él asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y Jessica? Jessica es tu problema, no el mío. Tú decides qué hacer con tu matrimonio. Pero te voy a decir algo. Una mujer que te engaña, que te usa, que manipula a tu madre. Esa mujer no te ama, nunca te amó. Lo sé, ahora lo sé. Se quedó allí, mirando los documentos desperdigados sobre la mesa. Toda mi vida financiera expuesta, todos mis secretos revelados. Durante años pensé que eras una maestra pobre, apenas sobreviviendo con tu pensión, dijo al fin, con la voz hueca. Y resulta que eres millonaria. No soy millonaria, Miguel. Soy una mujer que aprendió a ser precavida, que aprendió que el dinero te da opciones, pero no te da amor, que aprendió que a veces tienes que guardar secretos para protegerte de tu propia familia, de cualquiera que te vea como un recurso, no como una persona. Un largo silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared. ¿Qué hago ahora, mamá? Ahora te vas a tu casa. Vas a pensar bien las cosas. Vas a decidir si quieres seguir con Jessica o no. Y vas a empezar a construir tu propia vida sin depender de mí, sin esperar mi dinero. Solo tú. ¿Me vas a dejar verte? Cuando quieras, pero con reglas. Me llamas antes de venir. No traes a Jessica, a menos que yo lo autorice, lo cual no va a pasar pronto. ¿Y vienes porque quieres verme? No porque necesites algo. Lo acepto. Lo que sea. Él se levantó. Yo también. Nos abrazamos. Un abrazo largo, fuerte, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Te quiero, mamá. De verdad te quiero. Y yo a ti, mi niño. Siempre. Se fue con los hombros caídos, derrotado pero despierto. Vi su coche alejarse por la ventana. Me senté en mi sillón favorito. Silencio. Mi casa vacía, callada. Por primera vez en años, ese silencio no se sintió pesado. Se sintió como paz. Tomé el teléfono y llamé a Lucy. Maestra, ¿cómo está el coche? Maestra, no tiene idea. Sebastián está tan feliz que lloró de alegría. Hicimos el viaje a la terapia en 35 minutos. ¿35? Antes nos tomaba 3 horas. Sonreí. Una sonrisa cálida, genuina. Me alegra tanto, mi niña. Maestra, ¿está bien? Se oye diferente. Estoy perfecta, Lucy. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy perfecta. Colgué. Miré hacia el altar. El señor Morgan me observaba desde su fotografía. Tenías razón, viejo amigo. Los buitres solo respetan a quienes vuelan más alto que ellos. Y hoy volé. Esa noche dormí 9 horas seguidas. Sin pesadillas, sin insomnio, solo paz. Porque había recuperado algo más valioso que 400,000 pesos. Había recuperado mi dignidad. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar. No busqué venganza. Busqué enseñarles lo que nunca aprendieron, el valor del respeto. Pasaron 2 semanas desde ese día. 2 semanas de silencio absoluto por parte de Jessica. 2 semanas de llamadas diarias de Miguel, torpes y nerviosas al principio, luego cada vez más genuinas. Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste? ¿Ya desayunaste? ¿Necesitas que te traiga algo de la tienda? Hoy me acordé que es el aniversario de la muerte de mi papá. Voy a llevar flores al panteón. ¿Quieres venir conmigo? Pequeños gestos. Intentos genuinos de reconectar. Yo respondía con cautela. Con cariño, sí, pero con límites claros. Buenos días, hijo. Estoy bien. Ya desayuné. Gracias. Pero puedes venir a tomar café si quieres. Sí, voy contigo, pero ven solo. Y venía solo. El Miguel que llegaba a mi puerta ya no era el hombre encorvado, manipulado, que repetía las palabras de otra persona.
Era alguien más despierto, más consciente, todavía herido, pero luchando por regresar. Una tarde de octubre, llegó con una bolsa del súper. Te traje esas galletas que te gustan y un poco de café. Gracias, hijo. Preparé café. Nos sentamos en la mesa del comedor como antes, como cuando todo era más sencillo. Mamá, tengo que decirte algo. Se me tensó el corazón. Ahí venía. Dime, me voy a divorciar de Jessica. No dije nada, solo esperé. Ya hablé con un abogado. Es un divorcio por culpa. Adulterio comprobado. Tengo las fotos que me diste. Y el investigador consiguió más pruebas. Videos, mensajes, todo. ¿Cómo te sientes? Soltó una risa amarga. ¿Como un idiota? Como el hombre más tonto del planeta. Estuve casado 3 años, con alguien que nunca me quiso, que solo me usó, y yo era feliz creyendo que me amaban. No eres un idiota. Eras ingenuo. Hay diferencia. ¿Cuál? El idiota no aprende. El ingenuo sí. Tomó su café. Las manos le temblaban ligeramente. Jessica intentó contactarme. Me mandó como 100 mensajes llorando, diciendo que todo era mentira, que tú inventaste las fotos, que ese tal David es solo un amigo, que yo soy el amor de su vida. ¿Y qué le dijiste? Nada. La bloqueé de todas partes. Teléfono, WhatsApp, redes, todo. No quiero volver a saber de ella nunca. ¿Y lo aceptó? No. Fue a mi trabajo. Hizo un escándalo, llorando frente a todos mis compañeros, diciendo que la estaba abandonando sin motivo, que mi mamá me lavó el cerebro. Suspiré. Lo siento, hijo. No lo sientas. Ella cavó su propia tumba. Seguridad la escoltó fuera del edificio. Mi jefe me llamó a su oficina. Le expliqué la situación. Fue comprensivo. Pero me dijo que si ella vuelve, tendrá que llamar a la policía. Silencio. También me enteré de más cosas. Continuó Miguel, con la voz cada vez más quebrada. Ese tal David no es el único. Hubo otro antes. Y otro antes de ese. Jessica tiene un patrón. Busca hombres con algo de dinero. Se casa o se va a vivir con ellos. Los exprime hasta dejarlos sin nada. Y luego pasa al siguiente. ¿Cómo supiste? El investigador siguió buscando. Encontró a su exnovio, un contador como yo. Ella le hizo lo mismo. Lo dejó con una deuda de 20,000 pesos. El pobre todavía está pagando las tarjetas que ella usó. Me levanté. Rodeé la mesa. Abracé a mi hijo por detrás. Lo siento tanto, Miguel. Yo también, mamá. Perdón por haberte expuesto a eso. Perdón por haber traído esa víbora a nuestra familia. Ya se acabó. ¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije. Te perdono. Pero la confianza toma tiempo. Él asintió contra mi hombro. 3 semanas después, un sábado por la mañana, alguien tocó a mi puerta. Abrí. Jessica. Pero no la Jessica arreglada, perfecta, controlada. Esta era otra mujer. El cabello sin lavar en un chongo desordenado, sin maquillaje, ojeras profundas, jeans sucios, sudadera vieja. Juana, ¿qué quieres? Hablar, por favor. Solo 5 minutos. Todo en mí decía que cerrara la puerta, pero algo, tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de cerrar el círculo, me hizo dar un paso atrás. 5 minutos en la puerta. No vas a entrar. Se quedó en el umbral, mirando al piso. Vine a disculparme. No te creo. Es la verdad. Sé que la regué. Sé que arruiné todo. Sé que nunca debí tratarte como te traté. ¿Eso es todo lo que viniste a decir? Vine a pedirte que hables con Miguel, que le digas que me dé otra oportunidad, que he cambiado, que yo... Y ahí estaba. La verdadera razón. No voy a hacer eso. Juana, por favor. Él te escucha. Si tú le dices que me perdone, lo hará. Exacto. Él me escucha. Por eso no voy a pedirle que haga algo que lo destruya otra vez. Lo amo. No. Tú amas lo que él representa. Estabilidad. Un tonto fácil de manipular. Acceso a mí, a mi dinero. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué le fuiste infiel? ¿Por qué lo usaste? ¿Por qué cada conversación que tenías conmigo era para sacar algo de mí? Silencio. No tenía respuesta. Jessica, voy a decirte algo y quiero que escuches con atención. Mi voz era firme. Mi hijo merece a alguien que lo ame de verdad, que lo valore, que no lo vea como medio para obtener dinero. Tú nunca fuiste esa persona, y nunca lo serás. Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Y ahí estaba otra vez, el verdadero monstruo.
sin máscaras. Mi hijo no era feliz contigo. Era tu prisionero. Él me eligió a mí, no a ti. Y ahora te ha dejado de elegir. Vívelo. Cerré la puerta. Ella gritaba desde afuera. Palabras venenosas, amenazas vacías. Esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir. Eres una... Ya no escuché. Subí el volumen del radio. 10 minutos después, se fue. Nunca volvió. El divorcio se finalizó 3 meses después, en diciembre de 2025. Miguel no le dio ni un centavo. No podía pelear. El adulterio estaba comprobado. Lo último que supe de ella fue que se mudó a otro estado, con otro hombre, otro contador, otro ingenuo. Hay gente que nunca aprende. Pero ya no era mi problema. Mi problema era reconstruir mi relación con mi hijo. Y poco a poco, visita tras visita, café tras café, empezamos. Miguel volvió a venir cada domingo, solo, sin pedir nada, solo para platicar. Me hablaba de su trabajo, de sus planes, de cómo estaba aprendiendo a vivir solo. Es raro, mamá. Nunca he vivido realmente solo. De tu casa me fui directo a vivir con Jessica. Ahora tengo que aprender a cocinar, a lavar mi ropa, a llenar mi propia soledad. Eso es bueno. Necesitas conocerte a ti mismo. ¿Crees que algún día pueda volver a confiar en alguien? Sí, pero primero aprende a confiar en ti, en tus instintos, en tu valor. Una tarde de enero de 2026, llegó con algo en la mano. Un sobre blanco. ¿Qué es eso? Ábrelo. Adentro había un cheque por 7,300 pesos. Miguel, esto es todo lo que te presté. Lo que me prestaste. Con intereses. Me tardé 4 meses en juntarlo. Dejé de comer fuera. Vendí cosas que no necesitaba. Hice trabajos extra. Pero aquí está. Pago completo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No tenías que hacerlo. Sí. Sí tenía. Porque cuando uno pide prestado, paga. Así me enseñaste tú. Y se me había olvidado. Lo abracé fuerte. Estoy orgullosa de ti. No lo merezco todavía, pero lo voy a merecer. Te lo prometo. Y cumplió su promesa. En los meses siguientes, Miguel se transformó. Lento, pero firme. Empezó terapia. Aprendió sobre relaciones tóxicas, sobre codependencia, sobre límites. Empezó a convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Y yo empecé a aflojar límites, a confiar de nuevo. El testamento siguió igual. 30% para él, 70% para mis exalumnas. Pero ya no era un castigo. Era un recordatorio. Un recordatorio de que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Que la familia no es solo sangre. Es quien te acompaña en lo bueno y en lo malo. Una tarde de abril, tomando café en mi jardín, Miguel me preguntó, ¿algún día vas a cambiar el testamento? No sé. ¿Te molesta? No. Bueno, un poco. Soy humano, pero entiendo por qué lo hiciste. Y entiendo que Lucy, Marcela y Rosario se lo merecen tanto como yo, quizá más. Miguel, lo importante no es lo que tengas cuando yo muera. Lo importante es que me tengas mientras estoy viva. Él sonrió. Una sonrisa limpia, genuina. Tienes razón. No siempre. Pero en esto, sí. Los domingos volvieron a ser sagrados. Miguel venía. A veces traía comida. A veces cocinábamos juntos. Siempre hablábamos. De todo. De nada. De la vida. Como antes. Como siempre debió ser. Si esta historia te enseña algo, que sea esto. Nunca permitas que nadie te robe tu valor por miedo a estar solo. 8 meses han pasado desde aquel martes en que Jessica entró a mi casa exigiendo las llaves de mi coche. 8 meses que parecen una vida entera. Estoy sentada en mi jardín. Es un sábado de junio, 4 de la tarde. El sol calienta suave. Tengo una taza de café entre mis manos y una mantita ligera sobre las piernas. No hace frío. Solo me gusta sentirme arropada. Miro el espacio vacío donde antes estuvo mi sedán plateado y sonrío. Porque ese día no perdí un coche. Ese día recuperé mi dignidad. La vida después de la tormenta es distinta, más tranquila, más clara. Como cuando limpias una ventana sucia y de pronto puedes ver todo el paisaje. Miguel viene todos los domingos sin falta, a veces entre semana también. Ya no carga la sombra de otra persona. Ya no repite palabras ajenas. Es él otra vez. O quizá él por primera vez. Se divorció de Jessica en febrero. El proceso
Fue más rápido de lo esperado. Ella no peleó mucho. Supongo que entendió que no tenía caso. O quizá ya tenía a su siguiente víctima. Mi hijo ahora vive solo en un pequeño departamento de una recámara. Cocina, lava su ropa, paga sus cuentas. Está aprendiendo a ser un hombre completo, no la mitad de alguien. Mamá me dijo, hace 2 semanas mientras lavábamos los platos juntos: creo que nunca fui realmente adulto hasta ahora. Siempre dependí de alguien. De ti, luego de Jessica. Nunca aprendí a estar solo. ¿Y cómo se siente? Aterrador, pero también liberador. Lo abracé con las manos llenas de jabón. El testamento sigue igual. 30% para Miguel, 70% para Lucy, Marcela y Rosario. ¿Y sabes algo? Esa decisión ya no me duele. Porque esas 3 mujeres me han dado más amor en estos 8 meses que muchas personas en toda su vida. Lucy viene cada 2 semanas. Trae a Sebastián, que ahora camina un poquito mejor. Gracias a las terapias constantes, que puede pagar porque ya no pierde 4 horas diarias en transporte público. Tiene 6 años. Me llama abuelita Juana cada vez que lo hace. Mi corazón se desborda. El coche sigue perfecto. Lucy lo cuida como un tesoro. Lo lava cada semana. Le hace los servicios puntuales. Dice que ese coche le cambió la vida. Y yo sé que es verdad. Marcela, otra exalumna, es enfermera. Viene a medirme la presión cada semana. Nunca me cobra. Dice que es lo menos que puede hacer, por la maestra que pagó su uniforme de secundaria, cuando su familia no podía. Rosario es la más joven, 25 años. Ella estudia Derecho en la universidad pública. Trabaja medio tiempo y estudia medio tiempo. Viene todos los domingos por la tarde, después de que Miguel se va, y jugamos dominó hasta las 8 de la noche. Hablamos de todo, de sus sueños, de sus miedos, de sus novios desastrosos, sobre los que le doy consejos, que nunca sigue. Me hace reír como nadie. Estas 3 mujeres son mi familia, no porque compartan mi sangre, sino porque compartieron mi vida, cuando nadie más quiso hacerlo. La casa del pueblo, la casa de escape, sigue rentada. Ese dinero ahora lo uso de otra forma. Becas para exalumnos sin recursos. Despensas para familias que pasan necesidad. Medicinas para vecinos ancianos sin pensión. Señor Morgan, me dejó ese dinero para protegerme. Ahora yo lo uso para proteger a otros. Creo que estaría orgulloso. A veces veo su fotografía en mi altar y le hablo como si estuviera escuchándome. Tenías razón, viejo amigo. En todo. El dinero saca lo peor de la gente, pero también puede sacar lo mejor, cuando lo usas bien. Tú me enseñaste a volar más alto que los buitres. Y lo hice. Mi pensión es suficiente para mí. Vivo sola, sin lujos, pero sin carencias, como siempre he vivido. La diferencia es que ahora nadie me dice qué hacer con mi dinero, cómo vivir mi vida, o me trata como una carga. Y eso no tiene precio. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si ese día hubiera cedido? Si le hubiera dado las llaves del coche a Jessica, si hubiera firmado el poder notarial, si hubiera aceptado donar el 60% de mi pensión. Hoy estaría viviendo con 600 pesos al mes, en algún asilo barato, sin coche, sin autonomía, sin dignidad. Miguel seguiría casado con Jessica, siendo su títere, infeliz, sin saberlo. Y yo estaría muriendo estando viva. Pero no cedí. Ese día sonreí, y esa sonrisa lo cambió todo, porque no era una sonrisa de derrota, era una sonrisa de estrategia, de poder, de alguien que tiene un as bajo la manga y está lista para usarlo. Ahora, sentada en mi jardín, tomando mi café y sintiendo el sol tibio en mi rostro, me doy cuenta de algo. Tengo 67 años. Estadísticamente, tal vez me queden 15 o 20 años buenos de vida, quizá menos, quizá más. Nadie sabe, pero esto sí lo sé. Voy a vivir esos años rodeada de quienes me valoran, no de quienes calculan mi valor. Voy a vivir libre, independiente, dueña de mis decisiones. Voy a morir con dignidad, no como víctima, sino como sobreviviente. Y si esta historia que te he contado sirve de algo, si puedes llevarte una sola enseñanza, que sea esta: nunca, jamás, permitas que alguien te haga sentir menos de lo que vales. No importa si es tu hijo, tu nuera, tu esposo,
tu familia, quien sea. Si alguien te trata como estorbo, como carga, como recurso, aléjate, porque quedarse por miedo a la soledad es morir en vida. Y créeme, la soledad es mejor compañía que la gente que te desprecia. Aprende a guardar tus haces. No tienes por qué mostrar todo lo que tienes, todo lo que sabes, todo lo que vales. Espera, observa. Y cuando llegue el momento correcto, cuando alguien crea que puede despojarte, ahí es donde muestras tu verdadero poder. Miguel ha cambiado. De verdad, ha cambiado. Lo veo en sus ojos, en sus acciones, en la forma en que me habla ahora. ¿Cambiaré el testamento algún día? Tal vez sí, tal vez no. Lo importante es que ahora él entiende que mi amor no se mide en dinero, que mi valor como madre no depende de lo que le deje, que no soy un banco, soy su madre. Y las madres merecen respeto, siempre. Termino mi café. El sol comienza a ponerse. Pronto será hora de preparar la cena. Mañana es domingo. Miguel vendrá a las 2, como siempre. Traerá pollo rostizado y tortillas. Yo haré arroz y frijoles. Comeremos juntos, platicaremos, nos reiremos, como una familia de verdad. Y por la tarde llegará Rosario, con su caja de dominó y sus historias de la universidad. Mi casa se llenará de voces, de risas, de vida, no de codicia, no de manipulación, no de dolor, sino de amor genuino. Y eso es lo único que de verdad importa al final. Me levanto de mi silla, tomo la taza vacía, miro por última vez el espacio donde antes estaba mi coche. Gracias, viejo amigo, susurro al viento. Fuiste más que un coche, fuiste mi instrumento de justicia, mi forma de recuperar lo que me habían arrebatado, mi dignidad. Entro a mi casa, cierro la puerta y siento paz, una paz profunda, completa, la clase de paz que solo conocen quienes lucharon por ella y la ganaron. Tengo 67 años. Me llamo Juana Salavar. Fui maestra durante 40 años y enseñé a cientos de niños a leer, a sumar, a respetar. Pero la lección más importante que di en mi vida fue la última, la que le enseñé a mi hijo y a su esposa manipuladora, la lección de que la dignidad no se negocia, no se vende, no se regala. La dignidad se defiende, con sonrisas inteligentes, con estrategia, con ases guardados bajo la manga y con el valor de decir, hasta aquí, y ni un paso más. Si mi historia tocó tu corazón, si te hizo recordar algo que viviste o que estás viviendo, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿alguna vez has tenido que defender tu dignidad? ¿Has puesto límites a alguien que creíste amar? No estás sola. No estás solo. Miles de nosotros hemos pasado por lo mismo, y todos merecemos respeto. Si crees que las madres, las abuelas y las mujeres mayores deben ser tratadas con dignidad y no como una carga, dale like a este video y suscríbete para que no te pierdas las próximas historias. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país, desde qué ciudad me estás acompañando hoy? Aunque estés del otro lado de la pantalla, quiero que recuerdes algo. No estás sola. No estás solo. Yo estoy contigo. Y tu dignidad vale más que todo el oro del mundo. Nunca lo olvides.